Hola amigos, aquí nuevamente en Aprendo en Casa. En esta oportunidad vemos primero y segundo grado de secundaria. Vamos a desarrollar lo que corresponde a la experiencia número 8, actividad 7. El título en esta oportunidad es Expresemos con valores representativos alimentos que ayudan a combatir la anemia. Esto es la parte 1 en el cual explicaremos la teoría respecto al bien, la actividad como siempre empieza con el saludo respectivo, donde nos dicen felicidades por todos los avances que hemos logrado, y ahora vamos a comenzar una vez para ver el contenido de él. Para resolver las situaciones en el cual comprende esta actividad, nos manifiestan acá las recomendaciones. Dice revisar el recurso 1, que son medidas de tendencia central, el cual se encuentra disponible en la sección recursos para mi aprendizaje. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar, antes de empezar la solución de las situaciones, es explicar justamente esta parte de medidas de tendencia central que se encuentra en los recursos. Así que nos dirigimos inmediatamente para allá y comenzamos a ver lo que está expresado en los recursos. Medidas de tendencia central. A ver, empecemos con recordar lo siguiente. Vamos a recordar las medidas de tendencia central, dice, nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. O sea, son números que van a ser representativos, ¿no? Van a representar al conjunto de datos, en este caso que tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, las medidas de tendencia central. Entre ellas empezamos con el estudio o el recuerdo de la llamada la media. Bien, la media. La media se representa por esta letra que representa la variable y la rayita superior representa justamente la notación de la llamada media o promedio. También, aquí me dicen los nombres alternativos, también dice media aritmética o promedio. Se obtiene ¿cómo? Sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos disponibles. Entonces vamos a plantear por acá a ver entonces la manera cómo se realiza. Aquí está, ¿ves? La llamada media o promedio aritmético, aquí está, esta es la notación, está dado por una división que se representa de esta manera. Suma de todos los datos va en la parte del numerador y en el denominador iría el número de datos que has trabajado. Y aquí está ya escrito en forma matemática, los datos son x1, x2, se están sumando hasta el último dato xn, y como veo que hay n elementos, entonces lo divides entre n en este caso. Esa es la forma de calcular la llamada media promedio o también media aritmética le denominan. Características que tiene la media, lo vamos a citar. Dentro de sus características, una de ellas es que la media viene expresada en las mismas unidades que la variable. O sea, la variable tiene sus unidades y la media va a ser justamente las mismas unidades que él. Segunda característica, en su cálculo intervienen todos los datos. O sea, para calcular aquí todos los datos están en este caso interviniendo para encontrar esa llamada media o promedio. Tercera característica, representa a todos los datos. Como todos los datos intervienen en su cálculo, entonces él va a ser el representante de todo ese grupo con el cual se ha trabajado. A eso se refiere. Siguiente, dice, está entre el valor mínimo y máximo del conjunto de datos. Cierto, como él es un valor representativo y su nombre le dice media, está como decirte casi en la mitad de todos los datos, ¿no? Entonces él es un valor que está ubicado entre el valor mínimo y el máximo de todos los datos que tú tengas. Ahí se encuentra el resultado que representa la media o promedio. Siguiente característica dice, se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Cierto, para el cálculo de la media esos valores también lo afectan, ¿no? Por como esta media se calcula utilizando todos los datos, entonces esos datos que están demasiado extremos, ¿no? Muy grandes o muy pequeños en ese conjunto de valores, van a afectar en el resultado de esta media. Por eso a veces, dependiendo de la dispersión de los datos, va a depender si este valor es un número bueno en su representación, representa adecuadamente al grupo o no. Entonces eso se debe a este tipo de característica, ¿no? Que su valor o su obtención justamente se afecta por esos valores extremos que son grandes o pequeños de ese conjunto. Bien, pasamos ahora a ver un ejemplo numérico. El ejemplo numérico dice, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Esta es la tabla que indica justamente el tiempo que ellos emplean en el estudio.
Bien, acá está la numeración de los estudiantes, estudiante 1, 2, 3, hasta 10. Tenemos 10 datos, entonces se ha tomado la encuesta a 10 estudiantes de primer año. Y acá están los tiempos que cada uno emplea. Por ejemplo, el primer estudiante dice que emplea 4 horas en estudiar. Por ejemplo, el estudiante 9 también dice 4 horas. El estudiante 6, por ejemplo, el sexto estudiante que se le encuestó, dice solamente estudia 2 horas, poquito estudia. ¿Ve? El estudiante 2 dice yo estudio 5. ¿Ve? Hay diversas respuestas dentro de la encuesta que se ha realizado. Bien, empezamos con el primer cálculo. Me preguntan, ¿alrededor de qué tiempo diríamos que estos jóvenes estudian diariamente? Bien, entonces quiere alrededor de qué tiempo. O sea, queremos entonces una hora, un tiempo específico que represente a todos los tiempos que ellos me han dictado. Ahora, ese número que representaría va a ser justamente el que vamos a calcular, la llamada media o promedio. Vamos a sacar un promedio de todos los tiempos. Aquí entonces ponemos solución y comenzamos. Dice, calculamos la media, acá está la anotación, o promedio de las horas que se dedican a estudiar, para tener justamente una hora representativa de todas las respuestas que nos han dado. Bien, ¿cómo calculamos el promedio? Para ello, la teoría, habíamos visto, nos dice que hay que hacer la suma de todos los datos y lo dividimos, dice, la suma entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces vamos a realizar ese tipo de cálculo. Vamos a realizar entonces la suma de todos ellos y luego dividirlo entre la cantidad de datos. Empezamos con los datos. Ahí están. Esos son los datos que nosotros tenemos. Son 10 valores que tenemos de la encuesta que se ha realizado. Bien, ahora comencemos entonces a efectuar. Ponemos acá el promedio, la fracción que necesitamos y vamos ahora a colocar los valores. Primer dato sería el número, acá lo vamos a observar. Mira, primer dato es el número 4. Ahí está. Más el siguiente dato es el 5, más el siguiente 3, más 3. Luego dice más 4, luego sería más 2, luego es más 3. El siguiente más 4 y terminamos con este último más 3. Eso se divide, ahí está la suma de todo, se divide entre la cantidad de datos, como eran 10 alumnos, son 10 datos, entre 10. Bien, ya está planteado entonces lo que representa el llamado promedio. Ahora lo que tenemos que realizar simplemente va a ser la operación, pues, ¿no? Entonces procedemos a sumar todo lo que está en el numerador y obtenemos como resultado 35 y abajo dice 10. Bien, dividimos 35 entre 10, usted sabe que al dividir entre 10 se corre una cifra a la coma decimal y saldría 3,5. Ese sería entonces el promedio que estoy encontrando. Ahora simplemente doy mi respuesta, es decir, la redacción de lo que me han preguntado. Y redactamos y vamos a escribirlo así. Diríamos que alrededor de 3 horas y media, porque eso es lo que me ha salido 3,5, diríamos que alrededor de 3 horas y media, ese que acabamos de decir es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. Entonces la respuesta es esta primera parte, ¿no? Diríamos que alrededor de 3 horas y media. Esa es la respuesta a la pregunta que se ha hecho. ¿Cuánto entonces estudian, no? ¿Alrededor de qué tiempo? Alrededor de 3 horas y media es el estudio de estos alumnos encuestados. Esa sería su respuesta. Bien, pasemos ahora a la otra medida de tendencia central. Ya hicimos la media, ahora vamos a hablar del siguiente, que va a ser la mediana. La mediana. Bien, la mediana lo denotas así, ME. Esa es la simbología de la mediana. Ahora, ¿qué es la mediana? Es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente, dice, en la mitad del grupo de datos, luego de que los datos se han colocado en forma ordenada. O sea, para hallar la media tienes que tener una primera condición, ordenar tus datos. Generalmente el orden de datos se hace de menor a mayor, es lo más conveniente. Así que los datos deben de ordenarse de menor a mayor. ¿Y dónde está la media? Justo en la mitad, es el elemento que esté en la mitad de todo ese grupo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a determinar. En este caso dice la mitad, 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. Entonces ahí observamos que debemos de ubicar un elemento que esté en la mitad exactamente. Bien, pero usted dirá, no todos siempre están en la mitad. Ya ahí vamos a ver ahora ciertos detalles, características de la media. Primero, dice, se tiene que ordenar siempre de menor a mayor valor. Eso es lo más recomendable. Para hacer esto hay que ordenarlo sí o sí. El orden puede ser de diversa manera, pero se recomienda siempre de menor a mayor. Hay que ordenar los datos. Segunda característica,
Es menos operativa que la media, cierto, casi no voy a operar nada, solamente voy a seleccionar, escoger. Y acá dice desde el punto de vista matemático. Entonces no voy a hacer en realidad ninguna operación, solamente voy a mirar y decir cuál es el que le corresponde. Y si hago alguna operación va a ser bien, pero bien sencilla. Bien, siguiente, dice, no es tan informativa como la media, es cierto, ya que en su cálculo interviene solo el orden de valores y no su magnitud. Así es. Aquí no interviene la magnitud, ¿no? O sea, hay elementos que no van a participar con el valor que tiene. Ese es el detalle, ¿no? Solamente participa por el lugar donde se encuentra, por el orden que tiene, pero no por su valor. Su valor no va a ser, en este caso, algo trascendente para encontrar la llamada media. Ese es un detalle importante, no todos participan con su valor. Y en la siguiente característica dice, en su determinación no intervienen todos los valores de la variable. Cierto, todos no intervienen. Simplemente lo que aportan los demás elementos es la ubicación, ¿no? Para la cantidad de términos que tiene, pero en sí su valor no va a intervenir. Y eso a veces lo hace un poco informativa a este resultado que se encuentra. Bien, otra característica. En la mediana solo influyen los valores centrales. Sí, ahí nos concentramos, ¿no? En los valores centrales. Esos son los que van a determinar la mediana. Pasemos ahora a un ejemplo para determinar esto. El ejemplo va a ser el mismo que el anterior. Tenemos el cuadrito de los alumnos encuestados, que eran 10, y el tiempo que toman en estudiar. Ahora, de este grupo voy a calcular la mediana. Así que ahora nos piden, determinemos la mediana del conjunto de datos. Bien, empecemos. Solución. Para calcular la mediana de las horas de estudio que dedican los estudiantes de primero, esta es la notación que vamos a estudiar. Vamos a, en este caso, utilizar. El valor que se encuentra, dice, en el centro de una secuencia ordenada de una muestra de datos. Entonces, el valor que se encuentra en el centro de esta secuencia ordenada, por eso el orden es importante, de datos, se denomina mediana. Ahora usted dirá, ¿cómo lo encuentro? Aquí está, mire. Dice, si la muestra tiene un número par de datos, ¿a qué se refiere? Cuando la cantidad de datos es impar, tú vas a poder localizar un único elemento en el centro de todos, si es que fuera impar. Pero en el caso que fuera par, tú vas a observar que no hay un número que esté en el centro de todos los valores. Entonces, en ese caso de la cantidad par, cuando tienes esa circunstancia, la mediana dice que es el promedio aritmético, pero no de un valor, sino de los dos datos que están en el centro. O sea, no hay un número central, pero sí puedo decir que hay una pareja que está en el centro. El promedio aritmético de esa pareja, es decir, la suma entre dos, sería la llamada mediana que corresponde a ese grupo. Bien, eso sucede acá, porque aquí tenemos 10 datos. Entonces es un número par de datos, no va a haber uno que esté en el centro exactamente. Entonces ahí vamos a tener que trabajar con la pareja central. Entonces para ello, para determinarlo, lo primero que debemos de hacer es ordenar los elementos. Así que los elementos de este conjunto vamos a ordenarlos de menor a mayor. Entonces aquí están los datos que vamos a trabajar y ordenemos los datos, pero repito, de menor a mayor. Empezamos viendo, a ver, el menor de ellos veo que aquí es 2. Entonces empiezo a escribir 2, lo marcamos 2 y lo escribo acá 2. El siguiente dato ahora veo que sería el que le sigue 3. Entonces acá veo un 3, ubicamos ese 3 aquí. Voy marcando para no repetir los 3, ya lo ubiqué. Veo que hay otro 3 repetido, entonces lo vuelvo a indicar. Este 3 ahora, de nuevo lo escribo acá. Aquí veo que hay otro 3, de nuevo lo escribo antes de pasar al otro número. Y sigo mirando y veo que hay otro 3 nuevamente, entonces lo vuelvo a copiar. Ahora sigue, ya no hay más 3, ahora digo el siguiente número de 3 es 4, el siguiente que le sigue sería 4, acá está, ve, acá hay un 4, lo ubicamos 4. Aquí hay otro 4, lo marcamos y lo ubico. Otro 4, lo marco y lo ubico. Eso de marcar es para no repetir los datos, ahí está el 4 y lo vuelvo a colocar acá. Ahora, ¿qué número me sigue? 5, el único que falta, 5, lo marco y lo ubicamos aquí. Ya están todos los números, mira, ¿ve? No me olvidé ninguno, todos están marcados, por lo tanto, todos ya tienen un orden respectivo, ya está ordenado. Luego de ordenar, ahora sí voy a pasar ¿a qué? A determinar la mediana. La mediana va a estar en el centro, pero como son 10 datos, no hay un elemento central, pero sí hay una pareja central. Entonces, si hay una pareja central, usted diría, ¿cómo los determino? Bueno, para ello tú vas a decir, a ver, si son 10 datos, yo voy a tomar una pareja, o sea, 2 de ellos en el medio. Si de 10 datos yo tomo 2 que están en el centro, me quedarían 8
8 términos, ¿sí o no? De 10 tomamos 2, quedarían 8 términos. De los 8 términos va a estar compartido la mitad a la izquierda y la otra mitad a la derecha. Entonces, si hablo de 8 términos, la mitad sería 4. O sea, voy a contar 4 elementos de la parte izquierda y voy a contar 4 elementos de la parte derecha. Entonces, si cuento 4 elementos, sería así, mira, 1, 2, 3, 4. Los 4 primeros. Después de él está la pareja de centrales. ¿Ve? Y si cuento de aquí lo mismo, mira, 1, 2, 3, 4. Hasta aquí sería los 4 que están a la derecha. Y como ves, mira, quedan 2 en el medio. ¿Ves qué fácil ubicarlo? Estos 2 son los términos centrales. ¿Ves? La pareja central. Entonces, una vez ubicado él, ahora se dice que la mediana es la suma entre 2, la semisuma, o si quieres dile el promedio de ellos. Entonces sería 3 más 4 entre 2. Eso es la semisuma de los datos, o si quieres llamarle promedio aritmético, o si quieres le dices ya más específico, la suma entre 2. Bien, efectúas, daría 7 medios. 7 medios es 3,5. Entonces, la mediana salió 3,5. Redactamos acá respuesta. El valor de la mediana es 3,5. Ya tienes la respuesta. Y aquí esto ya es algo complementario, ¿no? Te dicen, esto quiere decir que la mitad de los datos están por encima del 3,5, ¿cierto? Hay un 3,5, los datos están por acá, superiores a él. Y la otra mitad por debajo de ella, o sea, está menores que él. Esa sería la expresión. Bien, con esto hemos terminado entonces el cálculo de la mediana. Pasemos a la siguiente hoja para ver de nuestro cuaderno de trabajo. Bien, ahora nos va a tocar lo siguiente. Dice, como te habrás dado cuenta, la media y la mediana nos permitirán plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenecen a variables cuantitativas, sean discretas o continuas. Cierto, la media que hemos calculado, media o promedio, y la mediana justamente nos sirve para eso, para las variables cuantitativas, ¿no? Sean discretas o continuas, se puede hacer justamente el cálculo de esas cantidades. Ahora vamos a hablar de la otra medida de tendencia central, que sería la llamada moda. La moda lo representas así, MO. Es el dato, dice, que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Es el dato que más se repite o ocurre con mayor frecuencia. Eso es lo que me manifiesta. Un grupo de datos puede no tener moda, en este caso puede no tener moda. Tener una moda, en ese caso le denominan unimodal. Puede tener 2 modas, le llaman bimodal, o más de 2 modas, y en esos casos le llaman multimodal. Entonces, dependiendo de si es que tiene moda o la cantidad de modas que presente, se le puede dar un nombre característico. Cuando tiene una, unimodal. Si tiene 2 modas, bimodal. Si tiene de 3 para arriba, ya le llaman multimodal. Ese es el nombre que se le va a denominar. Bien, características que él presenta. Vamos a mencionarlas acá. La primera, es sencillo hallarla, recontra fácil calcularlo. Solamente es ver quién se repite. Bien, es de fácil interpretación. También es de fácil interpretación. Es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. O sea, cuando la variable es cualitativa, la moda se puede calcular. En cambio, los dos anteriores, que eran la media y la mediana, no es posible en el caso cualitativo. Para variables de ese tipo no se puede calcular las otras medidas. La moda sí es posible. La siguiente característica, en su determinación dice no intervienen todos los valores de la distribución. Cierto, no intervienen todos los valores. Aquí solamente es ver su característica que sea el que más se repite, el que aparece mayor cantidad de veces. Entonces ahí no intervienen todos los valores de la distribución. Bien, veamos acá un ejemplo de este caso. El caso va a ser el mismo que el anterior. Acá está el tiempo de estudio de cada uno de los estudiantes. Y ahora lo que vamos a calcular es la moda de ese conjunto. Bien, para ello entonces, para calcular la moda, aquí está la notación MO de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero. Vamos a hacer ese cálculo. Los datos los vamos a colocar en forma ordenada. Cuando los datos están en forma ordenada es más fácil identificar ese elemento. En cambio, cuando esté en desorden se puede encontrar la moda, pero es mucho más complicado visualizarlo, ¿no? No en que voy a operar, sino en observarlo, ¿no? Puede haber confusiones y todo ello. Entonces siempre se recomienda que los datos estén ordenados, como lo hicimos para la media, la misma idea, y aquí manifestamos el orden de todos ellos. Y hasta el orden, ya no vamos a explicar cómo se ordena,
tenemos los 10 datos ya ordenados. Entonces vamos a decir ahora, ¿quién es la moda? Es el elemento de este conjunto, pero que se repite la mayor cantidad de veces. Ahora usted dirá, por ejemplo, el número 2, no, porque él es único, no se repite ni siquiera. El número 5 tampoco. Profesor, el 3 se repite. Sí, tiene razón, el 3 se repite ¿cuántas? 4 veces. Pero alguien me dirá, profesor, el 4 también se repite. Cierto, pero la moda es el que más se repite. Entonces me fijo por si acaso el 4 y me doy con la sorpresa de que el número 4 también se repite 4 veces. Hay 4 datos iguales acá y el otro también tiene 4 datos iguales. Entonces los dos han empatado, digamos, en la cantidad de repeticiones que tiene. Entonces si sucede eso, la moda entonces ya no es única. La moda sería ambos valores. Entonces vamos a decir, el 3 aparece 4 veces. Ahí está, mire, está marcado. Y el número 4 también aparece 4 veces. Como los dos tienen la misma cantidad de repeticiones, entonces significa que tiene dos modas. Si la cantidad de repeticiones fuera diferente, la moda sería el que tiene mayor cantidad de repeticiones. Pero en este caso los dos, digamos, ha habido un empate en ellos. Entonces ambos van a representar la moda. Por eso aquí redactamos, entonces hay dos modas, el 3 y el 4. Eso es lo que podemos afirmar. Entonces podemos decir ya que respuesta, en este caso el grupo de datos es bimodal. Recuerde que bimodal le denominamos cuando tiene dos modas, ¿no? Y aquí especificamos, porque tiene dos modas 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. ¿Ve? La mayor cantidad de veces que aparece es el 3 y el 4. Ese sería entonces la moda y el grupo se le dice que es datos bimodal. Ese es el nombre que se le da. ¿Ve? Así de fácil se determina entonces la llamada moda de un conjunto de datos que se tiene. Bien, pasemos ahora al siguiente. Dice, finalmente, la moda también nos permitirá plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenece a variables cuantitativas, sean discretas o continuas. Pero a diferencia de las otras tendencias, podremos abordar las variables cualitativas. O sea, la moda la podemos plantear en los dos tipos de variables, tanto que sea cuantitativa como cualitativa. En cambio, la mediana y la media solamente se utiliza en datos o variables que sean cuantitativos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. El cualitativo, ahí sí puedes utilizar la moda. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, veamos un caso con variable cualitativa para que lo puedas comprender mejor. Leamos la pregunta y observamos la tabla. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida? ¿Y cuál es dicho valor? Y entonces me dice la medida de tendencia que sea la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor. Bien, entonces los datos son estos. Acá están los datos. Comida, el tipo de comida, y aquí me dice la frecuencia de las respuestas que han dado sobre el tipo de comida que prefieren. Bien, esta es la tabla entonces de datos que tenemos. Ahora veo de que la variable como es comida es una variable cualitativa. Ese es el detalle, esta es variable cualitativa. Entonces vamos a decir lo siguiente, analizando. La media no se puede determinar porque la variable es cualitativa. No puedo sacar el promedio de tallarín, arroz, no puedo hacer eso. Pues no va a decir, profe, sume tallarín, arroz con ceviche, pescado. ¿Qué va a salir ahí? Un combinado. No se puede hacer eso. Entonces no puedo sacar la media por ser una variable, en este caso, cualitativa. No se puede. Así que la mediana no es posible. Una menos. Vamos con el siguiente. La mediana. Tampoco se puede determinar la variable que es cualitativa. ¿Por qué? Porque para hallar la mediana tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Y estos elementos, como al ser variable cualitativa, no tiene una relación de orden. No vas a decir tallarín, arroz, ¿cuál es mayor? ¿Mayor en qué? No hay forma de comparar para tener un orden y realizar justamente el orden de estos elementos. No se puede, ¿no? ¿Quién va primero, el ceviche, el tallarín? Depende de los gustos. No, no es así. Entonces aquí no existe relación de orden. Por lo tanto, no se va a poder también determinar por ser cualitativo. ¿Ves? Al ser cualitativo, la mediana tampoco se puede. Entonces, ¿cuál es la única que me queda? La moda. O sea, ¿la moda se puede? Sí. La moda dice que es el dato que más veces se repite. Entonces, lo que tendríamos que ver es de todas las variables que hemos colocado, tendríamos que ver cuál de ellas es la que las personas encuestadas han contestado, tienen mayor preferencia, tiene una frecuencia más alta. Esa sería la que más se repite.
La mayor cantidad de personas han contestado sobre esa comida. Entonces aquí mira lo que dice. La moda es el dato que más veces se repite. Si observamos la tabla, mira la tabla, la mayor cantidad de personas prefieren el arroz con pollo. Fíjate, tallarines 6 personas, arroz con pollo 7, ceviche 3, pescado frito 4. La mayor cantidad de personas ha contestado esta, el arroz con pollo. Esa es la que prefiere la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, se dice que la moda es el arroz con pollo. Entonces podemos redactar la respuesta y decir, la medida más representativa para la variable comida, que es una variable cualitativa, es la moda. Esa sería la medida de tendencia central más adecuada para este caso. Y lo que me preguntaban solamente era eso. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para esta variable? No me ha dicho exactamente que diga cuál. ¿No? ¿Y cuál es dicho valor? Bueno, valor se sobreentiende que se refiere a cuál de ellas es, ¿no? En este caso sería el arroz con pollo. Ese sería entonces lo que tendríamos que contestar. Entonces ya resumiendo, ¿no? Dentro de las 3 medidas de tendencia central, las 3 medidas se puede utilizar a datos que sean para variables cuantitativas, o sea, datos numéricos. En cambio, para la variable cualitativa solamente se puede usar la llamada moda. Los otros dos no se puede hacer su cálculo en ese tipo de casos. Así que la variable cuantitativa se puede utilizar los 3. Para la variable cualitativa solamente se utiliza la llamada moda. Eso es lo que hemos observado dentro de este estudio, que ha sido un recuerdo de todo lo que usted ha visto en las actividades anteriores que hemos trabajado. Bien, vamos ahora a la interpretación de medidas estadísticas que también la actividad nos recomienda repasar para poder resolver las situaciones que vamos a ver después. Bien, recordemos que situación A. En la situación A nos plantean el siguiente problema. Dice, las edades de los clientes que realizan compras en una tienda quedan registradas de la siguiente forma. Estas son las edades de los clientes. 18, 34 años, 25, así sucesivamente hasta 33. Toda la información que se ha recabado. Los clientes, dice, con la edad más representativa, recibirán un descuento del 40%. O sea, los clientes con edad más representativa van a tener este descuento en su próxima compra. Ahora la pregunta es, ¿cuántos clientes recibirán el descuento de ese 40%? Entonces tendría que ver cuántos clientes tienen la edad que le llamarán representativa. Eso es lo que tenemos que encontrar. Bien, comenzamos entonces. Solución. Como veo que la edad es una variable cualitativa, entonces lo que voy a hacer al medirme la edad más representativa es utilizar las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central, al ser este tipo de variable edad cuantitativo, entonces podemos utilizar las 3 medidas de tendencia central. Entonces vamos a utilizar las 3 y de ahí escogemos la más adecuada. Entonces vamos a decir, a ver, para determinar la edad representativa de los clientes, calculamos las medidas de tendencia central. Bien, empezamos con una de ellas. Ordenamos las edades de los clientes de menor a mayor, ya para tener todo listo y hacer los cálculos rápidamente. Entonces ordenamos, ahí está. Ya no te indico cómo ordenar, pues no, simplemente es ver de todos los valores quién es el más pequeño, entonces comienzas a ubicar, dices, el más chiquito es 16, y vas buscando el 16, colocas 16 y vas buscando si hay otro, miras, encuentro otro 16, ahí está. Solo te recomendaría que al hacer eso vayas tachando los datos que ya estás escribiendo. Escribí el 16, lo vas tachando, y voy escribiendo los demás elementos, ordenándolos de menor a mayor, ¿correcto? Eso es lo que debemos de hacer. En este caso marcando los que se utiliza para no repetir inconscientemente y malograr toda la información. Y entonces los he ordenado de menor a mayor. Inmediatamente ahora voy a hacer, antes de marcar esto, voy a ubicar para hacer la llamada mediana. Con ese valor voy a comenzar. Voy a calcular la mediana. Para ello necesito ubicar el término que está en el centro. Ahora hemos visto dentro de la teoría que el término central puede ser uno solo o puede ser una pareja de centrales. ¿Eso de quién depende? De la cantidad de elementos que tengo, que no lo sé, ¿no? No me han dicho cuántos son, me dan nada más los términos, pero no sé cuántos son. Voy a contarlos. A ver, sería hasta acá 2, 4, hasta aquí es 6, 8, 10, 12, 14, aquí va 16, 18, 20, 22, 24 términos. Son 24 elementos que tengo en este conjunto de datos. Entonces, si son 24, es par, significa que no hay un elemento en el centro. Lo que habría es una pareja de elementos.
Ahora usted dirá, ¿y cómo lo ubico? Está difícil. No, es fácil. Si son 24 elementos, tú dices, la parejita, le voy a quitar la pareja a los 24. Entonces, si a los 24 le quito una pareja, o sea, 2, quedarían 22. Esos 22 que quedan se reparte, una parte, un grupo a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, de los 22, dices tú, lo repartimos en 2 grupos, lo divido entre 2, serían 11. Entonces, significa que de aquí voy a contar 11 elementos. Mira, comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta aquí serían 11. Ese es el primer grupo, ¿ves? Ahí están los 11. Los 2 que siguen es la parejita, pero si no me crees, cuenta 11 ahora empezando de la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está, hasta aquí serían los 11 términos. Bien, entonces ya hemos ubicado los 11 términos que corresponden. Ya luego de ubicar los 11 términos, ahora como ves quedaron 2 en el centro. Esa es la pareja central. Ese es el que quería encontrar. Ahora, como hay 2 centrales, ¿qué dice la teoría? Si tienes 2 elementos centrales, te dice que la mediana es la semisuma de ellos. Traducción, la suma entre 2. Profesor, otra forma, el promedio de esos 2 valores. Entonces, comenzamos a calcularlo. Calculamos la mediana y para eso nos dicen, como la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los 2 datos centrales, o sea, el promedio de ellos, la suma entre 2. Aquí está. Y al efectuar la operación me sale 27. Bien, ya tenemos entonces la mediana calculada. Entonces lo ponemos acá ya el dato para mayor orden. Aquí están todos los datos y ya tenemos la mediana encontrada. Ahora vamos a calcular el siguiente, la moda. Para la moda, fíjate, ya hemos puesto acá rápidamente lo que más se repite. Recuerda, la moda es lo que más se repite. Y si tú ya tienes los datos ordenados, es fácil detectar los elementos que se repiten. Usted dirá, profesor, el 25 se repite. Cierto, pero solamente hay 2 de ellos. El 26 se repite, cierto, pero hay un empate. Se repite 2 veces en ambos casos. El 27, el 27 se repite 4 veces. Él va ganando, ¿ves? Tiene mayor cantidad de repeticiones. El 29 solamente 2, sigue ganando el 27. Y así vas viendo y dices, él ganó. El 27 es el que se repite o tiene mayor frecuencia. 4 aparece, 4 valores son 27. Entonces podemos decir, la moda, así se representa MO, es el valor de la variable que más se repite. Y acabo de observar que ya sé quién es el número. La edad que tiene mayor frecuencia absoluta es el número 27. Y aquí lo ponen, ¿ves? Del conjunto de datos, 27 es la edad que más se repite. Entonces, la moda es 27. ¿Ve qué fácil? Entonces ya tenemos la mediana que nos salió 27, la moda que también nos ha salido 27. Ahora nos falta la media o promedio. Entonces vamos a decir ahora, la media, que se representa de esta manera, es el producto de los datos. Se obtiene al dividir la suma de todos los valores por el número total de datos. Entonces vamos a sumar todos los valores y lo divido entre el número total de datos. Entonces empiezo acá la notación y hago una superfracción. En la parte de arriba colocamos la suma de todo de ellos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Aquí voy señalando para no equivocarme. 16, ahí está. Por 2, ¿por qué, profe? Porque son 2, pues. 16 más 16. En vez de poner 16 más 16, mejor le pongo 16 por 2. El siguiente sería 17, uno solo, más 17. El siguiente, 18, aparecen 2 veces, entonces pongo 18 por 2. El siguiente, 19, es el único, más 19. El siguiente, 23, 23 es único, más 23. El siguiente es 25, pero son 2 valores, 25 por 2. El siguiente es 26, 2 valores, 26 por 2. El siguiente es 27, pero son 4 valores, sería 27 por 4. El siguiente es 29, son 2 valores, 29 por 2. 33 es único, más 34 también es único, 35 es único, 37 es único, 42, el que sigue 43 y termino con 54. Ahí están todos los valores que corresponden a este conjunto. Y eso se divide entre el total de elementos que, recuerda, lo hemos contado y habíamos dicho cuántos valores. A ver, ¿te acuerdas? Haz memoria. Muy bien, te acordaste, ese valor es efectivamente 24 elementos. Lo divido entre 24. Y ahora sí, todo esto hay que efectuarlo. Ya dices tú, 16 por 2, 32, más 17, más 36, más 19, etcétera, etcétera, más 54 vas a terminar sumando.
Y cuando efectúes todo eso te sale dividido entre 24, te sale 28,042. Ese sería entonces el valor de la media o promedio aritmético. Entonces podemos decir ahora lo siguiente: como ya tenemos los tres resultados, la media, la moda y el promedio o la media, entonces podemos decir ahora la moda y la mediana coinciden, ¿sí? Porque la mediana me salió 27. La moda también me ha salido 27. El promedio sí ha salido distinto, mira, la media salió diferente. Pues el valor de ambas es 27, ¿ve? Mediana y moda coinciden en 27. Mientras que la media tiene un valor de 28 y picos. Entonces, de ambos tú dirías, el más representativo sería el 27, pues, ¿no? Inclusive fundamentado porque ese es lo que coincide, ¿no? Moda y mediana han coincidido. Entonces, este sería la edad más representativa. Por lo tanto, entonces, la edad más representativa sería el número 27. Entonces, ahora redactamos la respuesta. Lo que me pedían era cuántos clientes iban a ser justamente beneficiados por el descuento del 40%. Y ellos que iban a ser beneficiados eran los que tenían la edad representativa. Como ya identifiqué que la edad representativa es 27 años, entonces podemos decir así: 4 clientes, porque son 4 que tienen esa edad, 4 clientes recibirán el descuento del 40% en su próxima compra. Eso es lo que podemos afirmar. Bien, entonces ya tenemos hasta ahí la situación número 1 terminada. Pero ahora nos hacen una pregunta adicional ahí en esta situación. Dice 1, en general, cuando la media, o sea, esto que hemos calculado, de un conjunto, dice, de datos no resulta muy representativa. Usted dirá, ¿puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir que la media de un conjunto de datos no resulte muy representativa, no sea el número más adecuado, ¿no? Si no, tendría que tomar otro. Ahora, ¿cuándo puede suceder eso? Tiene sus motivos. Eso puede suceder, por ejemplo, y aquí lo he redactado, la media, dice, no es muy representativa de los datos si estos se encuentran muy dispersos. O sea, si tus datos tienen sus valores demasiado distintos entre ellos, a eso se refiere la dispersión, entonces ahí, por ejemplo, la media aritmética no es muy representativa, ¿no? Pero no solamente en ese caso, dice acá, cuando se encuentran muy dispersos y la cantidad de individuos que integran la población o el conjunto de datos es muy pequeña. Así que la dispersión es un motivo y la otra es cuando la cantidad de datos es pequeño. O sea, si el universo que yo analizo es gigante, pero yo he tomado una muestra demasiado pequeña, entonces puede ser que la media que yo encuentre no represente en realidad al grupo o al universo que debo de analizar. Por eso cuando hacen una encuesta de algo, generalmente la encuesta tiene que hacerse una determinada cantidad, un porcentaje adecuado. ¿Para qué? Para que los resultados que yo encuentre sean justamente validados, ¿no? Y se pueda generalizar para el universo que tú estudias. Imagínate, tú quieres hacer una encuesta para saber popularidad de alguna persona. Si tú le preguntas a 2 personas por ello, es pequeñísimo tu grupo al cual estás haciendo el estudio, va a salir impreciso tus resultados. Tendrías que tú tomar una encuesta a una cantidad, un grupo mayor de personas para saber algo más real, más cercano a la realidad. Entonces, eso es un motivo también por el cual esta media puede ser que no resulte representativa. O bien porque los números están muy dispersos, o si no porque los datos que tiene son de un conjunto muy pequeño. Muy pocos datos para poder sacar un valor, en este caso, que represente al grupo que se desea. Bien, entonces hasta ahí ya hemos culminado con recordar lo que nos había pedido en la actividad con lo que estaba en los recursos de aprendizaje, ¿no? Hemos recordado que era la mediana, la media y la moda. Entonces hemos recordado también la interpretación de estos cálculos, ¿no? De estas medidas de tendencia central. Con esto ya ahora sí, ya estás preparado y listo para poder afrontar y resolver la situación 1, 2 y 3, que lo vamos a publicar en el siguiente video. Entonces aquí finalizamos con la primera parte y lo único que diría aquí lo siguiente, ¿no? Visitar el canal Matemáticas Tito Fer, suscríbete y marca la campanita de notificaciones y ponle un like importante para apoyar el canal. Por lo tanto, ya con esto no se olvide, próximamente la segunda parte con la solución de situación 1, 2 y 3 de esta actividad. Bien, nos vemos en el próximo video.